Perfecto, hacemos así. Listo, comenzamos. Bueno, nuevamente los saludo a todos, a los que recién están incorporándose. Como quizás alguno de ustedes ya sabe, ha participado en una videoconferencia de este tipo, la idea es tratar de hacer de este espacio un espacio útil que a ustedes les pueda servir para prepararse para este primer parcial y también de tratar de ir viendo cómo llevar al día la materia. En principio, la idea es que si ustedes tienen alguna duda, algo que quieran que vayamos discutiendo durante esta presentación que voy a ir haciendo de manera oral, si ustedes tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, alguna cosa que quieran exponer o que quiera que yo explique, me lo van haciendo saber en el chat del grupo que aparece acá a la derecha. Eh, bueno, a esta altura ustedes deberían estar ya por la unidad 2. Ustedes saben de que hay un cronograma en el aula virtual que establece que para esta semana estaríamos trabajando en la unidad 2. A esta altura ustedes ya deberían haber visto los conceptos que según el programa, estoy mirando acá el programa, por eso hacen referencia a lo que es la parte de límite funcional, a continuidad de una función de una variable real, y a la parte de derivadas, también de una función de una variable independiente, el álgebra de derivadas y el diferencial de una función. En el aula virtual, les comento por las dudas de que no lo hayan visto todavía, bajo las pestañas de unidad 1 y unidad 2 tienen una serie de materiales que yo voy subiendo y yo espero en estos días, a partir de lo que pueda llegar a salir de esta videoconferencia, pretendo ir actualizando con más material, sobre todo guías de estudios, pero ustedes habrán visto que, por ejemplo, en la unidad 2 tiene una guía de estudios en donde pueden ver cómo seguir el concepto de derivada, la interpretación geométrica de la derivada, las cuestiones que tienen que ver con el álgebra de derivadas, y tienen además ejercicios modelos resueltos, que es lo que se pretende más o menos que ustedes puedan llegar a resolver con cierta facilidad y practicidad para un parcial. Fíjense que además hay un área de autoevaluación en la cual tienen una serie de ejercicios del estilo de los que entran en el parcial y que ustedes pueden usarlo como parámetro para ver cómo van llevando la materia, y si tienen dificultades para resolver esos ejercicios, pueden incorporar en esas pestañas, en la zona de consultas generales, en el foro general de la unidad, las preguntas que puedan ir surgiendo, como lo ha hecho alguna una compañera de ustedes en la unidad 1. Antes que nada, entonces voy a responder, porque le dije a esta compañera que lo iba a responder en la videoconferencia para que quedara esa duda despejada para todos. Ella pregunta sobre un ejercicio que está en el libro de cabecera de la cátedra, que es el libro de Casparri, que es el libro de Análisis Matemático 1 de Casparri con aplicaciones a la economía. Fíjense que en la página 171, dice ella, hay un ejercicio, el ejercicio 1, en la que pide demostrar los siguientes límites usando definición. Yo les voy a compartir acá una pantalla, por si no tienen el libro. Díganme si ustedes están viendo la pantalla. En este caso, el ejercicio del que estamos hablando es este que está aquí. Pide el límite para x que tiende a 1 de 5 menos 2x igual a 3. Y lo que pide es resolver este ejercicio aplicando la definición de límite. Este tipo de ejercicios no los vamos a incluir en un examen práctico, pero ustedes deberían poder saber resolver este tipo de ejercicios porque es medio como un ejercicio teórico práctico. Porque la idea acá, ustedes, si han estado estudiando estas unidades, consiste en que en principio uno aprende cuál es la definición de formal del límite, que es ese que dice que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que el valor absoluto de x menos a, donde a es el límite, en este caso a sería este 1 que está acá.
Es decir, uno pondría algo como, uno pondría acá algo como, vamos a insertar una ecuación, y uno diría 0 menor que el módulo de x menos a, en este caso el valor de a es 1, que ese sería el valor al que tiende la variable independiente x, menor que un cierto valor delta, eso es lo que estamos buscando. Entonces, eso, si se cumple esto, entonces dice que existe un épsilon mayor que 0, tal que, y dice que se cumple lo siguiente, también un valor absoluto que dice que f de x, dice f de x menos L es menor que el épsilon que estamos buscando. Eso es lo que dice la definición formal de límite. Entonces, la idea es que yo pueda reemplazar ese f de x por esto que está acá. Esto es, que está aquí es mi f de x. Esa es la función a la cual yo le estoy tomando el límite para x que tiende a 1. Y el límite L es este límite que está acá, que es 3. Entonces, la idea es que yo pueda tomar esto que está aquí. Eso sería aplicar la definición del límite. Entonces, reemplazar fx por lo que está acá. Yo les cuento cómo es esto y de paso estamos haciendo un repaso del concepto de la definición formal del límite. Entonces, esto que he puesto entre paréntesis, no es necesario el paréntesis, pero es para que quede bien claro dónde hice el reemplazo de mi función f de x, y esto que está acá, que es el 3, que es el L, el límite que estoy buscando, eso es lo que yo estoy tratando de acotar. Esto es lo que yo estoy tratando de encontrar, cómo hacer para que esto se parezca a esto que está acá. Esa es la idea. Yo quiero llevar esto a algo como x menos 1. Entonces, fíjense que si yo hago la operación acá, esta es la forma de resolver un ejercicio de este tipo. Si yo hago esta operación acá, entonces yo puedo levantar los paréntesis ahora, porque no era necesario, y decir que 5 menos 3 justamente es 2. Hacer esa operación, entonces directamente lo que hice fue transformar este 5 con este menos 3, haciendo la resta en un 2. Entonces en un siguiente paso yo podría sacar un factor común. Y yo voy a sacar a propósito de estos dos términos, voy a sacar a propósito un factor común menos 2. ¿Por qué quiero sacar un factor común menos 2? Porque cuando yo saque un factor común menos 2 de acá, entonces me va a quedar como si fuese un menos 1 ahí adelante. Y cuando yo saque un factor común menos 2 del siguiente término, me va a quedar un más x. O sea que en realidad, si ustedes se dan cuenta, acá, si yo volviera a distribuir este 2 y lo metiera acá, diría menos 2 por menos 1, vuelvo a obtener el 2 que tenía antes, y si digo menos 2 por más x, voy a obtener menos 2x que tenía antes. O sea que yo puedo haber sacado el factor común de esa forma. Pero la ventaja de haber hecho eso es que entonces yo puedo, esto que está acá adentro, usar la propiedad conmutativa de la suma y decir que menos 1 más x es lo mismo que x menos 1, en una palabra. Entonces, reemplazar eso por x menos 1. Y después voy a aprovechar la propiedad del valor absoluto y decir que como esto es un producto, entonces el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos, de los factores. Entonces, en este caso, es como agarrar y poner, esperen que voy a usar el editor de esta fórmula de esta forma para poder tomar los módulos, es tomar el valor absoluto acá, a ver si lo puedo hacer así, sí, efectivamente, y tomar el valor absoluto acá. Bueno, no era ese el valor absoluto, ahí está, esto que está acá. Pero fíjense que ahora no requiero estos paréntesis, no me hacen falta, y miren que lo que tengo acá, fíjense, es esto que estaba buscando acá arriba. Y este menos 2, como valor absoluto, me queda
2, porque ustedes saben que el valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces, como ahora tengo 2 por esto que está acá, voy a escribir ese paso, 2 por esto que está acá, puedo entonces ahora pasar ese 2 dividiendo al miembro de la derecha. Entonces me va a quedar de esta forma. Me queda un epsilon sobre 2. Entonces, ahora fíjense que yo quería llegar a esto, que es lo que llegué. Entonces estoy diciendo que el delta que estoy buscando es epsilon sobre 2. Porque ven, tengo este delta acá y tengo este epsilon sobre 2 acá. Entonces, en definitiva, dice, lo que puedo decir es, tomando, bueno, quedó bastante chiquitita la palabra, no importa. A ver si lo puedo aumentar. Tomando un delta o tomando un delta igual a epsilon sobre 2, entonces acabo de probar que sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta. Claro, el delta en este caso es epsilon sobre 2, tal que si se cumple esto, entonces se cumple esto otro, y con eso puedo asegurar de que este límite existe y que el límite de esta función f de x cuando x tiende a 1 es 3. Fíjense que para todo epsilon, quiere decir que epsilon, si valiese 1, delta es un medio. Si epsilon valiese 8, delta es 4. Si epsilon valiese 10, delta es 5. Para todo epsilon que yo planteé, no importa el valor de epsilon que yo planteé, yo puedo obtener un valor de delta adecuado para que se cumpla esta condición, porque yo partí de que tenía que cumplirse esta condición, hice una serie de operaciones para encontrar el delta que fuera una función dependiente de epsilon, que en este caso lo es, ¿ven? Un delta que depende de los valores de epsilon que yo le doy, y con eso entonces yo puedo demostrar, usando la definición del límite, que este límite existe y es 3 para esta función cuando x tiende a 1. Entonces, acá se cumple lo que en la teoría nosotros decimos que a ver si lo puedo escribir así, efectivamente, que este delta, esperen que se me baja el... Ahí está. Que este delta, en la teoría lo explicamos así, es una función que depende de epsilon. Eso es lo que estamos queriendo decir. ¿A dónde anda el epsilon? Acá. Es decir, que yo puedo dar cualquier valor de epsilon para encontrar el delta adecuado, y acá lo acabamos de demostrar. Esa sería la forma de resolver un ejercicio de este tipo. Lo estoy resolviendo, y se lo he contado, porque de paso tocamos el concepto de definición formal de límite, y vemos cómo se resolvería un ejercicio de este tipo. De este tipo no hay ejercicios, modelos resueltos, ni tampoco hay ejercicios de autoevaluación. Lo que voy a hacer es subir la resolución de este ejercicio como ejercicio modelo, haciendo la aclaración de que así se resuelve un ejercicio usando la definición de límite. Hay en la guía de distancia algunos ejercicios en los que uno puede aplicar definición de límite. Bueno, esa sería la forma de resolverlo. Pero este tipo de resoluciones no es el tipo de soluciones que nosotros vamos a hacer foco para un parcial. No es que esté diciéndole qué ejercicio le voy a tomar por un parcial, porque no es ese el objetivo, sino la idea es que ustedes no pierdan demasiado tiempo, queda prácticamente 15 días para el parcial, entonces que no pierdan demasiado tiempo en ver ejercicios o estilos de ejercicios, porque hay muchas formas de tomar límites y hacer ejercicios de límite, sino que practiquen ejercicios en donde tengan que aplicar, levantar indeterminaciones de límites usando métodos algebraicos, por ejemplo, o como se ve o como van a ver en la unidad que sigue, usando el método de L'Hopital. Entonces, esas son las cosas que a mí me gustaría que quedaran claras al respecto. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda con respecto a esto?
Esperen que voy a dejar de compartir esto. Bien. Ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, escriben al costado, yo lo voy a estar leyendo para saber si vamos bien. Hasta ahí se entiende cómo es el concepto de este ejercicio que había sido una consulta, que dije, bueno, me parece que vale la pena aprovechar la videoconferencia para poder trabajarlo y explicárselo a todos y que tuvieran la posibilidad de ver cómo se resuelve un ejercicio usando la definición de límite. Ahora, volviendo entonces al conjunto de temas que deberíamos hasta este punto comprender y manejar. Entonces yo ahora me voy a referir al programa. Entonces dice el programa que necesito tener conocimientos sobre conjuntos lineales, intervalos, entornos de un punto, clasificación de los entornos. O sea, cuando hablamos de clasificación es saber la diferencia entre un entorno y un entorno reducido. Recuerden que un entorno es como un espacio alrededor de un punto. En el caso de una recta, se refiere a un segmento que queda a la izquierda y un segmento que queda a la derecha. Eso es un entorno alrededor del punto, pero un entorno lo incluye el punto porque el punto está incluido dentro de ese entorno. Cuando nosotros trabajamos con entornos reducidos, que para poder plantear definiciones de límite es suficiente con trabajar con entornos reducidos, entonces ahí lo que hacemos es extraer el punto del entorno y a eso le llamamos entorno reducido. O sea, nos quedamos con todos los puntos en el entorno, al punto en cuestión, menos el punto en sí mismo. Eso sería en clasificación en lo que es la diferencia de un entorno y un entorno reducido, y lo que ustedes deberían conocer desde un punto de vista teórico como definición, si eventualmente fuesen cuestionados respecto a eso en un parcial. En cuanto a la noción intuitiva del límite de una función de una variable real, noción intuitiva se refiere a que ustedes me puedan explicar, si uno les pidiera la noción intuitiva, en sus palabras, qué significa el límite. Cuando hablamos de límite, nos estamos refiriendo a algo que no puede pasar más allá de un cierto valor. Entonces, hablar de límites, o cuando nos ponemos a pensar en el concepto de límite, nos tenemos que poner a pensar en ese tipo de cosas, algo que está acotado, algo que está justamente restringido a poder salirse de un cierto valor prefijado. Eso sería el límite desde un punto de vista intuitivo. Luego, uno llega a través de algunas deducciones, algunos razonamientos lógicos, razonables, llega a la definición formal, que es lo que habíamos visto recién, y en el caso de recién vimos una aplicación práctica de la definición formal del límite. En cuanto a la interpretación geométrica del límite de una función de variable real, se refiere a ese gráfico en el cual nosotros podemos dibujar el punto en el cual estamos tomando el límite, y al cual nosotros vamos a acercarnos por izquierda y por derecha para poder acotar el valor de la función alrededor de un épsilon. A eso se refiere la interpretación geométrica. Y luego viene el enunciado de álgebra de límites y una serie de conceptos que están muy bien desarrollados en el libro que es la bibliografía obligatoria de la cátedra, en el libro de Casparri, en cuanto a lo que es el concepto de infinito, las propiedades que tienen que ver con el límite infinito y qué significa el límite infinito en un punto o el límite infinito de una variable finita. Bueno, todos esos conceptos son solo definiciones en el cual estamos planteando qué pasa cuando ahora x, en lugar de tender a un valor específico, tiende a infinito, por ejemplo. Y después viene la parte como más fuerte, digamos, de esta unidad desde el punto de vista práctico, que es el concepto de indeterminaciones. Entonces, el concepto de indeterminaciones es aquellas cosas que ocurren cuando nosotros queremos aplicar las definiciones formales de límites en aquellos lugares en donde no era lícito aplicarlas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el límite de un cociente es el cociente de los límites siempre y cuando el denominador no sea cero, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros queremos aplicar el límite a un cociente y en el caso del cociente aparece cero en el denominador
y me aparece 0 en el numerador, entonces ocurre en ese caso una indeterminación, ese es el tipo de indeterminación 0 sobre 0, que es justamente haber aplicado el límite donde no podía, donde no era legal aplicarlo, y muchas veces esa indeterminación consigue levantarse por métodos algebraicos. Entonces la primera forma que nosotros estudiamos en esta unidad de tratar de salvar esas indeterminaciones es aplicar a lo mejor algún concepto particular del álgebra que ustedes ya conocen, como por ejemplo multiplicar y dividir por un conjugado, extraer factor común, aplicar alguno de los casos de factoreo que ustedes conocen para factorizar ese cociente de alguna manera, poder simplificar factores entre sí y transformar ese límite en un límite equivalente de una función que tiene el mismo comportamiento en el punto en donde nosotros estamos queriendo calcular el límite. Ahora son dos funciones distintas, pero el comportamiento en el punto en donde nosotros queremos calcular el límite es el mismo, y al calcularle el límite a esa función que tiene un comportamiento equivalente al anterior en el punto en cuestión, al poder sacarle el límite ahora a esa nueva función, nosotros decimos, si esta función el límite es 8, entonces tiene que ser el mismo por equivalencia al de la función anterior. Entonces, esa es una forma de salvar esas indeterminaciones, que es aplicar algún caso factoreo, multiplicar y dividir por un conjugado, es decir, racionalizar, por ejemplo. Ese tipo de cosas se desarrollan con la práctica, tienen que hacer varios ejercicios, hay varios ejercicios modelos de eso en el aula virtual, y hay algunos ejercicios de ese tipo en la autoevaluación. Por otro lado, después podemos encontrarnos con una serie de ejercicios en el cual yo puedo llevar esa expresión algebraica, que es la que presenta la indeterminación al tomar el límite, a alguno de los límites notables conocidos. Los límites notables son una serie de expresiones algebraicas cuyos límites son conocidos en ciertos puntos. Uno típico es el del seno de x sobre x cuando tomo el límite de x que tiende a 0. Si yo tomo el seno de x sobre x, les voy a volver a compartir la pantalla simplemente para mostrarles de qué estoy hablando. Si yo voy a usar esto para poder, acá, a ver si puedo, cuando x tiende a 0, y estoy tomando el seno de x sobre x, se demuestra desde la teoría que este límite vale 1. A pesar de que yo diga, cuando quiera reemplazar, cuando quiera hacer la operación de paso al límite, que consiste en reemplazar el valor de la variable x por el valor al que tiende esa variable, entonces yo tendría que poner 0 acá y 0 acá, entonces tendría seno de x, sería en este caso seno de 0, el seno de 0 es 0, sobre 0, entonces tendría un caso de indeterminación. Pero este caso de indeterminación corresponde a un límite notable, un límite bien conocido, que se resuelve y da un valor igual a 1. Entonces, cuando yo tenga una indeterminación que ocurre, como por ejemplo ahora yo tengo una función, la voy a modificar, esto también es muy típico, si yo por ejemplo tengo ahora seno de 2x sobre x, entonces este no es un límite notable, me da una indeterminación porque cuando quiera tomar x que tiende a 0, me va a dar seno de 0 acá, me va a dar que me da 0 en el numerador y me da 0 en el denominador, tengo 0 sobre 0 una indeterminación. Pero así como está planteado, no es un límite notable. Para que esto se pueda resolver como límite notable, entonces tengo que aplicar esos límites notables conocidos. Entonces yo podría decir que esto es igual a, y aprovechar acá, por ejemplo, y multiplicar por 2x y dividir por 2x al mismo tiempo. Si yo hago esto, fíjense que esta igualdad no se ve modificada porque yo estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Pero al haber hecho esto, yo puedo reordenar este límite y entonces pasar este 2x que tengo en el denominador acá. Perdón, no es el 3, ahí. Y dejar este x en este otro factor. Entonces ahora, como yo tengo un producto por
el álgebra de límites, yo sé que el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces yo podría tomar el límite de este factor por el límite de este otro factor. Ahora, este que está acá, fíjense que corresponde a un límite notable, porque en realidad el límite notable general que nosotros podemos aplicar es este, que está en el libro, que dice que si acá tengo cualquier constante A y es la misma que tengo en el denominador, entonces el límite del seno de AX sobre AX es igual a 1. Entonces es justamente lo que tengo acá. Entonces yo sé que este límite me va a dar 1. Entonces en el siguiente paso, voy a escribir abajo, en el siguiente paso yo acá tengo que esto es 1 por límite notable, y acá yo puedo simplificar esta x con esta x. ¿Por qué puedo simplificarla? Porque x tiende a 0, porque estoy trabajando sobre un entorno reducido, entonces no tengo el peligro de que x valga 0, sino que tiende a 0. No estoy diciendo que tenga que valer 0, sino que yo puedo tomar la simplificación acá porque esta variable tiende a 0. Entonces puedo hacer esa simplificación del x con el x, y entonces me va a quedar el límite de una constante. Y el límite de una constante es esa misma constante multiplicada por 1, entonces en definitiva esto es 2. Esta sería una forma de resolver un ejercicio mediante límites notables. Ahora bien, como ese límite notable, hay límites notables que ustedes tienen que revisar, que es para indeterminaciones del tipo 1 al infinito. Esos límites notables en donde aparece la exponencial. Ustedes tienen que revisar también esos ejercicios, y como les dije en la tutoría de presentación, está abierta el aula virtual para que toda duda que ustedes tengan la puedan poner en el aula virtual, y yo pueda ir respondiendo a esas dudas, e incluso pueda ir juntando a lo mejor todas esas dudas que ustedes plantean, para que el próximo jueves, por ejemplo, en la tutoría presencial, previa al parcial, yo pueda aprovechar las dudas que han ido surgiendo y orientándolos hacia la resolución del parcial y hacia el contenido que ustedes deberían conocer de la materia, yo pueda ayudarlos en la resolución de esos ejercicios. Después viene el concepto de continuidad, que también ustedes lo tienen que manejar como concepto, como definición, como que ustedes puedan decir cuándo una función es continua en un punto y cuándo una función es continua en un intervalo. Ustedes tienen que recordar que se tienen que cumplir 3 condiciones para que una función sea continua en un punto: que exista la función en ese punto, que el límite de la función cuando tiende a ese punto también exista, y que el valor de la función en ese punto sea igual al límite de la función cuando la variable independiente tiende a ese punto. Esas son las 3 condiciones que se tienen que cumplir, y para que una función sea continua en todo un intervalo, tiene que ser continua en todos los puntos del intervalo. Es decir, que eso que acabamos de enunciar, esas 3 condiciones, se deben cumplir para todos los puntos del intervalo. Eso como concepto ustedes lo tienen que manejar, y lo que tienen que manejar es qué pasa cuando no se cumplen alguna de esas condiciones que hemos planteado, qué pasa cuando la función no existe en el punto, qué pasa cuando no existe el límite en el punto, qué pasa si la función existe, el límite existe, pero el valor de la función y el límite no es el mismo. Bueno, ahí aparecen entonces discontinuidades, y esos tipos de discontinuidades van a depender de el no cumplimiento de alguna de esas condiciones que nosotros hemos mencionado que deben ser obligatorias para que una función sea continua. Eso también lo tienen que saber y lo tienen que manejar a nivel de definición. Finalmente, digo finalmente en la unidad 2, porque hasta ahora hemos llegado hasta la unidad 2, ya vamos a hablar la semana que viene de la unidad 3, cuando justamente tengamos la tutoría previa parcial, pero para aquellos que van siguiendo la materia y que la van llevando al día, no quiero meter ruido con la unidad 3, que es un conjunto de teoremas que ustedes deberían saber para el parcial en cuanto al enunciado del teorema, y normalmente entran las demostraciones de esos teoremas en el examen final, pero ya vamos a hablar de eso. En la unidad 2 estamos hablando de derivadas. Entonces, en la unidad 2 nosotros tenemos que tener
concepto de cociente incremental. ¿Qué es un cociente incremental? Está ahí en la guía que yo les he subido como concepto preliminar para arribar a la definición formal de una derivada, de la derivada de una función de una variable independiente en un punto. Las notaciones que nosotros manejamos para las derivadas, es decir, esa notación con la D, derivada de f, por ejemplo, la notación, les vuelvo a compartir. Las notaciones como si tengo y' de ese tipo, que es lo mismo que la derivada de y respecto de x, a eso nos referimos con notaciones, que las dos notaciones son equivalentes y que hacen referencia exactamente a lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de ese tipo de cosas cuando hablamos de notación, y cuando hablamos del significado de la derivada, estamos diciendo de que ustedes deberían saber, por ejemplo, que una derivada representa una tasa de crecimiento o de decrecimiento, representa una velocidad de cambio. O sea, una derivada es eso, es una velocidad, es decir, representa el cambio de una variable respecto del cambio de la otra, por eso mide de alguna manera esa velocidad de cambio. Y por otro lado, en cuanto a la interpretación geométrica de la derivada, ahí sí podemos hacer referencia al hecho de que la interpretación geométrica se relacione con la pendiente de la recta tangente a un punto de la curva o de la trayectoria de la función. Entonces, separar bien la definición formal de la derivada como el límite de un cociente incremental, el significado de la derivada como una velocidad, una tasa, una razón de cambio, y la interpretación geométrica de la derivada como pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado. Después, a partir de ahí, ver el concepto de las relaciones que existen entre derivabilidad y continuidad, es decir, toda función continua es derivable, mejor dicho, toda función derivable, toda función derivable es continua, eso es lo que estamos diciendo, mientras que no toda función continua es derivable. El caso típico es la función valor absoluto, que forma una B, es decir, vuelvo a compartir pantalla. El caso típico, a ver si puedo insertarles un gráfico acá. No me parece. Si yo tengo mi ordenada y mi abscisa, esta es mi y y esta es mi x. Si yo tengo una función de este tipo, vamos a... Esta función, voy a copiar. Esta función es de esta forma. La función que acabo de graficar ahí tiene esta forma. Ahí la ponemos. Esta función que está graficada acá, que si quieren la pongo, a ver, de otro color para que se note. Esa función en rojo tiene esta forma. Esta función claramente es continua, es decir, a lo largo, esto va a infinito, a lo largo de toda la trayectoria no se corta nunca la función. Pero en este punto no es derivable, porque en el punto 0, 0, ¿cuál es la recta tangente a ese punto? Y la recta tangente en este punto podría ser esta, vamos a poner de otro color, podría ser esa, podría ser esta otra,
Es decir, yo podría dibujar infinitas rectas tangentes en este punto, o sea que no existe una derivada única en ese punto. Entonces la función es continua, pero no es derivable. No obstante, toda función derivable es continua, porque no se puede cortar la función no puede tener estos picos, por ejemplo, no puede tener esos vértices, la función, ni tampoco se puede cortar, porque donde la función se corta, donde la función tenga esos vértices, puede tener problemas no existir la derivada en esos puntos, entonces claramente la función que no sea derivable en todos los puntos de su dominio, no es continua. En cambio, una función que yo pueda derivar en todos los puntos del dominio, si esta función fuese suave acá, en vez de tener ese vértice, podría, como una función cuadrática, sería derivable en todos los puntos del dominio, y ahí es continua. Esa es la relación entre derivabilidad y continuidad. Bien, y finalmente, como vamos con la hora, estamos perfectos, vienen una serie de álgebra de derivadas para tener en cuenta, y lo que tienen que ahí aprender es cuál es la derivada de una función trigonométrica, eso lo tienen que saber, la derivada de una función logarítmica, la derivada del producto de funciones, de la suma de funciones, del cociente de funciones, la derivada de la función potencial y exponencial, de la función inversa, es decir, todos esos son conceptos que ustedes tienen que manejar, cómo se escriben las derivadas de esas funciones, porque los ejercicios de derivadas que van a tener que hacer en un parcial consiste en, nosotros les vamos a dar una función, que puede ser un cociente, un producto de funciones, y ustedes tienen que aplicar el álgebra de derivadas para poder obtener la derivada de esa función. Y finalmente viene el concepto de derivada logarítmica, la derivación logarítmica, que es cuando yo necesito derivar algo que no puedo hacerlo de manera directa. Por ejemplo, a ver, les vuelvo a compartir acá para que ya esto sería, más o menos estaríamos llegando a lo último de esta videoconferencia, en donde yo tengo, vamos a ir acá arriba, no, quiero hacer espacio porque abajo tenía el gráfico y se me va a desarmar todo. Cuando yo tengo, por ejemplo, una función de este tipo, por ejemplo, x elevada a la coseno de x, bueno, es toda una historia escribir acá con el Word y encima el teclado, que no estoy acostumbrado a este teclado. Vamos a suponer de que esa sea la función que yo quiero derivar. Si yo quiero derivar esta función yo no la puedo derivar como si fuese la derivada de una variable elevada a una constante, como x a la m. No la puedo derivar porque a mí me enseñaron que cuando yo tengo x elevado a una constante, es la constante por x a la constante menos 1. Entonces, yo la puedo derivar de esa forma, pero esto no es una constante, sino que es una función, entonces no puedo aplicar ese tipo de derivación, y tampoco es la derivada de una función potencial, en la cual yo podría tener una constante acá elevada a una función. Si yo tengo a elevada a la coseno de x, entonces yo podría derivarlo como a la coseno de x por el logaritmo natural o el logaritmo neperiano de a por la derivada del coseno de x, que en este caso es menos seno de x. Pero yo no puedo aplicar esa derivada, ni tampoco puedo aplicar una y la otra y sumarlas, no se puede hacer eso. Entonces acá lo que tengo que aplicar es el concepto de derivación logarítmica, que consiste en tomar logaritmos en ambos miembros. Ya me voy a acostumbrar al teclado, no se preocupe. Tomar logaritmo acá también. Vamos a copiar esto acá. Así. Entonces, al tomar logaritmo en ambos miembros, entonces sí, yo acá puedo aplicar la propiedad del logaritmo, y entonces cuando yo sé que el logaritmo de una potencia es
el exponente por el logaritmo de la base. Entonces, en el paso siguiente, no voy a hacer todo, a ver, vamos a ver, sí, me va a dar para hacer todo el ejercicio completo. Es un ejercicio sencillo, pero aprovecho entonces de paso y le explico qué es la derivada logarítmica. Eso es haber aplicado acá, en este caso, las propiedades del logaritmo. Este exponente lo bajé acá, y ahora me quedó que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Entonces ahora, fíjense que tengo la derivada de un logaritmo, que yo ya la sé hacer, y la derivada de un producto, que yo ya lo sé hacer. Obviamente que en un parcial, un ejercicio tan simple como este, no, sino que es del tipo de los ejercicios que están en la página. Por eso yo les recomiendo revisar en el aula virtual los ejercicios del tipo que se pueden llegar a tomar, pero yo voy a sacar la derivada en ambos miembros. La derivada del logaritmo de i va a ser i', porque es como un logaritmo de u, dice la tabla aparece como logaritmo de u, entonces el logaritmo de u es u' sobre u, entonces en este caso el logaritmo de i es i' sobre i, eso es lo que estamos diciendo, y acá simplemente tengo la derivada de un producto, o sea, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del primero por la derivada del segundo. Entonces eso es lo que vamos a hacer, la derivada del coseno es menos seno, entonces vamos a poner menos seno de x, por el segundo sin derivar, ¿está? Más el primero sin derivar, coseno de x, por la derivada del segundo, que es 1 sobre x, que es la derivada del seno, del logaritmo en este caso. Ese punto me quedó arriba, quería que fuese un punto para anotar bien el producto, pero no sé si me va a dejar. Sí. Una vez que yo hice esta derivada, entonces yo voy a pasar este i que está acá multiplicando para aquel lado. Entonces, si paso el i multiplicando para aquel lado, me queda el i', y todo esto, lo vamos a poner en un paréntesis, me queda multiplicado por i, que fue este i que pasé para el otro lado multiplicando. Pero ahora i, yo me tengo que acordar que era, ¿se acuerdan que acá había aplicado el logaritmo? Pero esto venía de una función que era así. El paso previo, antes de aplicar logaritmo en ambos miembros, era este. Esta era la que yo no sabía calcular, pero i vale esto. Entonces, en el último paso, yo voy a reemplazar el i acá, y entonces ahora el i' que estaba buscando lo he podido resolver aplicando entonces derivación logarítmica. Este tipo de derivación se aplica más que nada cuando yo tengo una función f de x, por ejemplo, elevado a una g de x. Entonces, cuando yo tengo este tipo de funciones, aunque es posible aplicar en todo tipo de funciones, es un método, una estrategia para poder resolver este tipo de derivadas que yo no puedo hacer de forma directa aplicando el álgebra de derivadas que ustedes deben haber aprendido hasta este punto. Luego las derivadas de orden superior son las derivadas segunda, tercera, cuarta, que eventualmente podría pedirse a partir de una función, o sea, se les puede dar una función y se les puede pedir la derivada hasta el segundo orden, entonces ustedes deberían derivar una vez, y a la derivada volverla a derivar, por ejemplo, y después viene la parte de diferencial de una función, que simplemente es lo que tienen que saber es la definición, y la interpretación geométrica de ese diferencial, que también está expresado en el apunte, está expresado en el libro de la cátedra, y está en lo que yo les he subido como guía para esta unidad número 2 en el aula virtual. Tanto para la unidad 1 como para la unidad 2 se pueden pedir aplicaciones económicas para límite y para derivadas. Fíjense que hay un modelo también que está subido en el aula virtual, en donde está resuelto un ejercicio de varias formas y se piden muchas cosas en un ejercicio para que ustedes vean cuál es la aplicación económica que puede tener un límite o una derivada, y sobre eso, cambiando la definición del ejercicio, pero sobre eso es lo que se les puede pedir también en un parcial como una aplicación económica.
por ejemplo, determinar la elasticidad de una demanda, o por ejemplo, se les puede dar un intervalo y entonces ustedes pueden tener que determinar cuál es o se les puede dar una función y ustedes pueden tener que determinar el intervalo en el cual esa demanda es elástica, por ejemplo. Bueno, ese tipo de ejercicios está resuelto, está bien explicado, yo he hecho todos los ejercicios, los he explicado paso a paso, con todas las cosas distintas que se les puede pedir. Obviamente son ejercicios completos, en un parcial se les va a pedir uno de esos conceptos, ahí tienen a lo mejor un ejercicio resuelto con todos los casos posibles de los que se les puede llegar a pedir en un parcial. Bueno, estamos llegando entonces al final de esta primera videoconferencia. La idea es que ustedes puedan tratar de aprovechar al máximo. Esto va a quedar grabado. Ahí les han escrito en el chat del grupo que se va a subir alrededor de las 14 horas. Cualquier duda que surja, que ustedes puedan escuchar nuevamente esta videoconferencia, alguna duda que pueda surgir, algún comentario que quieran hacer, algo que por ahí en el fragor de lo que uno dice puede haber pasado por alto algo y ustedes, por ejemplo, tengan en ese lugar, les haya quedado una duda o algo que haya mencionado y que no les haya quedado muy claro, por supuesto, me escriben al aula virtual y yo se los voy a contestar a la brevedad posible. Bueno, Marcelo, estamos ok con la videoconferencia. Reiteramos a lo que vos dijiste, ya a partir de las 2 de la tarde va a estar subida la aula virtual, la pueden revisar desde ahí. Y si no hay más consultas, la damos por finalizada. Gracias a todos por la participación y espero verlos el jueves que viene para la tutoría presencial previa al parcial. Nos vemos. Chao. Hasta luego.